Buenos días, niños y niñas. Espero que estén bien en sus casas, junto a su familia. Decirles que los extraño mucho, que espero verlos pronto, pero que tenemos que continuar, ¿cierto? Aprendiendo en sus casas. Hoy daremos comienzo a nuestra clase número 5 de lenguaje y comunicación, a cargo de la profesora Jessica Castro y profesora Jocelyn Vilca. ¿Ya? Ella les comentará más adelante las actividades. Yo ahora voy a trabajar con ustedes el contenido. Pero antes de empezar, vamos a dar comienzo a la revisión de la tarea del desafío lector, de la receta, ¿cierto? Batido de leche, el cual, ¿cierto? Tiene un título, ingredientes de preparación. Entonces podemos darnos cuenta, ¿cierto? Que es una receta porque nos pide que hagamos algo, que preparemos. Vamos a revisar las preguntas. Dice, ¿qué es lo primero que debo hacer, ¿cierto? Para llevar a cabo, ¿cierto? Esta receta. Entonces sería la respuesta número B. ¿Y cómo la sé? Porque la información aparece de forma explícita, ¿cierto? En la preparación. Número 2. Dice, ¿cuántos cuadrados, cierto? Yo necesito para preparar 6 porciones. Si esta receta tiene 2 porciones, ¿cierto? Y solamente se ocupan 4 cuadrados, entonces, ¿cuánto necesito yo para preparar 6 porciones? Bien, 12, súper bien. Vamos a la última. La imagen que aparece aquí en la receta, ¿cierto? ¿Cuál es su propósito? Sabemos que hay 4 respuestas que de repente se parecen, pero siempre tengo que buscar la que es más importante. Puedo aplicar el descarte, ¿cierto? Y me quedan 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Mostrar el resultado. Súper bien. Vamos a hacer un repaso, ¿cierto? De lo que vimos en la clase anterior y que eran los textos no literarios. Recordarles que los textos, ¿cierto?, no literarios son aquellos que nos entregan información, que nos indican, que nos entregan instrucciones para preparar algo, para hacer algo, ¿ya? Y cuya finalidad, ¿cierto?, no es entretener, sino más bien informar, no como las cuentos, como las leyendas. Y hoy nos vamos a detener en uno en particular, que de repente ustedes lo han visto en internet, en revistas, en libros, ¿ya? Y ese texto, ¿cierto?, es la infografía. Pero antes de eso, les planteo el objetivo de esta clase que tenemos que tenerlo claro. Nuestro objetivo, ¿cierto?, es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar, ¿cierto?, su conocimiento por el mundo. Entonces, como les dije anteriormente, nos vamos a detener en la infografía. ¿Qué es la infografía? La infografía es un texto de un tema, ¿cierto?, que entrega información por medio de palabras e imágenes, de forma súper llamativa y colorida, ¿ya? Que verán a continuación. ¿Cuál es su propósito, cierto? Vamos a ver antes del propósito unos ejemplos de infografía, que acá, ¿cierto?, habla del Día Mundial del Sueño, que sale un niñito, ¿cierto?, con la información alrededor, con sus textos breves. Después sale actividades para trabajar en familia, ¿cierto? Sale una familia en el centro y distintas recomendaciones. Y por último, ¿cierto?, hay una infografía de la comida saludable, de la alimentación saludable, que aparece, ¿cierto?, un niño mostrando la pirámide alimenticia, sale alimento importante, el consumir el agua. ¿Ya? Estos son 3 ejemplos. Si ustedes buscan, pueden encontrar mucha infografía más que les va a ayudar, ¿cierto?, a saber, a informarse de distintos temas. La infografía, como les dije anteriormente, tiene un propósito. Y ese propósito, ¿cierto?, es entregar información a nosotros, pero de forma creativa y llamativa, de modo que a mí me den interés por leerlo. Y tiene algunas características que lo hacen diferentes a otros. Veamos. ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Cierto? Es que se mezcla las imágenes con textos breves, recordarlo, lo justo y lo preciso, ¿ya? Por eso es una infografía. Además, ¿cierto?, llama la atención de los lectores, de nosotros, los que estamos leyendo estos textos, de ustedes. Y por último, ¿cierto?, favorece la comprensión lectora, porque así de esta forma a mí se me hace más entretenido leerlo, informarme de acerca del tema, ¿ya? Así que súper bien. Y por último, ¿cierto?, yo les voy a presentar esta infografía para que conozcamos su estructura. Una estructura, así como todos los textos tienen un formato, la infografía también tiene una estructura que tiene un título, ¿ya? Que el título en este caso, ¿cierto?, son tips para mejorar el cuidado de una mascota en primavera. Y ahí sale la imagen central, ¿cierto?, un perrito que está en el medio y que además
da distintas informaciones alrededor de forma organizada y ordenada. Ojo, eso es muy importante, poner información ordenada y organizada, pero breve. Y por último, ¿cierto? Presenta estos textos que le mencionaba anteriormente. Yo también puedo agregarles más imágenes, pueden tener otras menos que otras, pero siempre hay una central, es del tema que se habla, ¿ya? Y chicos, de esta forma, ¿cierto? Los invito a continuar ahora con las actividades que vendrán en esta clase. Es importante que las hagan de forma bien cuidadosa y me las puedan mandar al correo. Y no olvidar de hacer su desafío lector para yo ir viendo su comprensión lectora, porque sé que ustedes, ¿cierto?, pueden ir haciendo esto en sus casas. ¿Ya? Con eso les doy paso a las actividades. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien junto a sus familias. Bueno, esta semana vamos a trabajar con actividades en lenguaje. Vamos a trabajar con 2 actividades, pero antes de eso quiero recordarles, ¿cierto?, las estrategias de lectura que utilizamos nosotros para extraer información explícita. ¿Qué quería decir esto? Información textual, ¿ya? Nosotros para extraer información debíamos seguir 3 pasos. ¿Cierto? El primero correspondía a leer y releer un texto, ¿ya? Nosotros siempre que leemos, ¿cierto? Muchas veces no comprendemos, entonces volvemos a leer este texto para así comprenderlo bien. Luego de esto pasamos al segundo paso que corresponde a observar y buscar información. Nosotros leemos las preguntas, ¿cierto? Y luego nos vamos al texto y buscamos la información que necesitamos para responder a estas preguntas. Una vez que buscamos, ¿cierto? Pasamos al segundo paso, al tercer paso, que corresponde a localizar y subrayar la información. Luego de buscar, la localizamos y la subrayamos. Estos son los pasos para extraer información explícita, el cual les va a servir para desarrollar algunas actividades de esta semana. Ahora vamos con la explicación de la actividad número 1. Para la actividad 1 vamos a trabajar con el libro. Se deben ir a la página 16 de su libro y nos vamos a encontrar con una infografía. Esta infografía es de Oscar Wilde, un escritor muy famoso, ¿ya? Van a leer esta infografía y van a responder las preguntas de la página 16 y 17. Esa es la actividad número 1. Luego nos vamos con la actividad número 2. La actividad número 2 corresponde a elaborar una infografía. Ustedes van a elaborar, ¿cierto? La profesora Jocelyn nos explicó qué era una infografía, cuáles eran sus características, también qué elementos tenía la infografía. Ahora ustedes van a poner en práctica todo lo que aprendieron y van a realizar su propia infografía. Para eso les voy a enseñar 5 pasos que deben seguir para elaborar esta, ¿ya? El primer paso corresponde a elegir un tema. Lo primero que debemos hacer es elegir un tema. Nosotros les recomendamos 4 temas, que puede ser un animal, puede ser un cantante, puede ser también una película o también un libro o un cuento que ustedes hayan leído. Sabemos que ustedes durante la cuarentena algunos han leído libros. Entonces es la oportunidad que tienen para dar a conocer y enseñarnos sobre ese libro que ustedes leyeron, ¿ya? Así que esa es el paso número 1, ¿cierto? Elegir un tema. Luego seguimos con el paso número 2. Una vez que ustedes eligen el tema, van a buscar información, ¿cierto? Vamos a buscar la información sobre el tema que elegimos y luego pasamos al paso número 3, que corresponde a organizar las ideas. Una vez que ustedes busquen información, se van a dar cuenta que nos aparece un montón de cosas sobre el tema, sobre los animales, el cantante, la película, ¿cierto? O el libro. Nos va a aparecer un montón de información. Ustedes deben organizar. Recuerden que la biografía tiene textos muy breves, así que tienen que resumir. Buscar aquella información que a ustedes les interesa y que les gustaría que los demás sepan sobre este tema, ¿ya? Una vez que realicen esto, vamos con el paso número 4, que corresponde a realizar un bosquejo, o como ustedes también le llaman, un borrador. Van a ir a su cuaderno y van a diseñar cómo quieren que sea su infografía. Van a ver dónde van a poner las imágenes, dónde va a estar el texto, si van a poner más imágenes, ¿cierto? Aparte de la imagen central, etcétera.
¿Ya? Una vez que tengan el paso número 4, que es realizar este borrador, nos vamos finalmente al paso número 5, que le corresponde finalmente a realizar propiamente tal nuestra infografía. Van a buscar una hoja de blog, una cartulina, ¿cierto? O una hoja de oficio y finalmente van a diseñar su infografía. Recuerden ser muy creativos y que esta sea muy llamativa. ¿Ya? Esta infografía, recuerden que esto debe llamar la atención de las personas que lo van a leer y que se puedan interesar sobre el tema que ustedes quieren exponer. Esa es toda la actividad que deben hacer esta semana y por último les tenemos un desafío lector. ¿Ya? Como la semana pasada hicimos de una receta, esta semana vamos a hacer sobre la infografía. Les vamos a presentar una infografía que se trata sobre los alimentos que benefician el cerebro. ¿Ya? Ustedes van a leer esta infografía y van a responder 3 preguntas que tienen alternativas. Deben, ¿cierto? Marcar la alternativa correcta sobre la infografía que leyeron. Deben extraer información explícita, también información de lo que ustedes piensan, que es decir, información implícita. Y eso es todo por esta semana. Chao, chao.